Bienvenidos a La Ventana de José. Este es un programa que se transmite a través de tu canal, Visión J. Suscríbete. Pedro Pablo Perico León García ha muerto. El gran Perico León, de la canción Himno Deportivo del Perú, falleció a sus 76 años de edad en Lima, con un cuadro de neumonía e insuficiencia renal, después de dar negativo al COVID-19. El día de hoy, en La Ventana de José, hablaré de su vida, de sus triunfos, de su migración a los Estados Unidos de Norteamérica. Quédate, que este programa te gustará. Vamos con los auspiciadores que hacen posible este programa. La empresa suiza Blue Point S.A., la estadounidense Lala Investment US LLC, unidos para hacerte la vida mejor, y SL Cleaning Services, limpieza y desinfección de residencias y comercio. Suscríbete. La Ventana de José es un programa que se transmite desde el estado de Florida en los Estados Unidos de Norteamérica. Perico nació un 29 de junio en el día de San Pedro y San Pablo, en 1943. Su madre, Manuela García, lo bautizó con el nombre de Pedro Pablo León García. Perico no conoció literalmente a su padre. Su padre murió al poco tiempo que él naciera. Por lo tanto, su madre tuvo que dedicarse a lavar ropa y a cocinar para terceros. Ellos vivieron con muchísima estrechez económica. La familia estaba compuesta por 13 hermanos más la madre, o sea, 14 miembros de la familia. Aún así, Perico León, alguna vez cuando lo entrevistaron, dijo que él tuvo una infancia muy feliz. Él se sorprendía con sus ojos iluminados, como si quisiera revivir esos momentos. Qué felices que éramos comiendo un plato de frijoles, un seco. Existe diferencia de opinión respecto a la infancia de Perico León. El Líbero, un periódico deportivo de Perú, alguna vez publicó una entrevista que ellos hicieran a la madre de Perico León, en donde ella les confesó de que quien descubrió a Perico fue un electricista, amigo de la familia, que lo vio jugar y que vio un muchacho que dribleaba a todos y metía tremendos goles. Por otro lado, don Alfonso Sousa Ferreira, que fue dirigente de la Alianza Lima y que fue su padre adoptivo de Perico León, en sus memorias él escribe cómo es que él conoció a Perico y cómo es que él lo adoptó, vivió con él desde los 8 años hasta que Perico León se casó. Don Alfonso Sousa Ferreira, dirigente de la Alianza Lima, en sus memorias escribe lo siguiente: de camino a mi oficina en León Velarde, en Lince, había muchos terrenos y allí jugaban al fútbol. Yo pasaba con mi carro y me gustaba ver a los que jugaban. Un día vi un negrito con un balón descosido por todos lados, que se llevaba fácilmente a 20, 30 que jugaban con él. Tendría 8 o 9 años. Lo traje a mi casa y casualmente cayó un día martes, día en que por tradición en la casa comíamos arroz con frijoles negros, con seco o bistec apanado y tamales. Le pregunté si quería jugar por el Alianza. Sí, señor, me dijo, apenas hablaba. ¿Tienes papá?
No, me dijo. ¿Tienes mamá? No, me dijo. Vivía con su abuelita. ¿Y almorzaste? Sí, sí, me dijo. ¿No quieres comer unos frijoles? Sí, sí, me dijo. De un rato vino a la piscina donde yo me encontraba la morena que cocinaba en la casa y me dijo: señor, ya almorzó. Le serví un plato así grandazo con seco y todito se lo comió. Y luego volvió a comer otro plato más. Luego yo fui donde el muchacho y le pregunté qué plato había almorzado antes. Mi té con limón, me dijo. Eso es lo que había almorzado el pobre negrito. Le pregunté a mi señora si le gustaría que nos quedemos con el muchacho y ella aceptó. Dicho y hecho, fui a buscar a su abuela y el muchacho se quedó aquí hasta que se casó, dice don Alfonso. Este jugador sería figura en los títulos de la Alianza Lima de los años 1962, 1963, 1965. Con la escuadra aliancista marcaría más de 110 goles, incluidos 5 goles que marcó en un solo partido frente al Sportivo Huracán de Arequipa. Además sería uno de los gestores de la primera clasificación del Perú a un mundial por derecho propio a México 70, siendo titular indiscutible de ese certamen. Se convertiría en emblema nacional en la década de los 70 y actualmente es considerado con justicia un verdadero ídolo en el Perú, una leyenda nacional. Grande Pedro Perico León es la imagen de don Alfonso Sousa Ferreira, su padre adoptivo, y Perico León. No está más decir que Perico León siempre consideró como su padre a don Alfonso. Pero ¿cómo supe yo de la existencia de Perico León? Realmente yo era un niño aficionado al fútbol, pero desconocía que existiera una liga profesional nacional de fútbol. Más aún, desconocía de que los países podrían tener una selección de fútbol. Pero es julio de 1969 y en Perú se vivía una fiebre deportiva contagiante, porque por fin el Perú tenía un equipo competitivo que podía llevarnos al primer mundial de fútbol, México 70. Entonces fue el 3 de agosto de 1969 que mi padre sintonizó Radio Unión para poder escuchar el partido Perú-Argentina. Y el mítico narrador de fútbol, Óscar Artacho de Radio Unión, narró con una precisión enorme que exigía de nosotros una imaginación igualmente enorme para poder imaginar cómo es que se jugaba el partido. Y es que faltando 10 minutos para el final, Óscar Artacho narra de que Chumpitaz toma la pelota casi a 25% de su campo y avanza, dribleando uno, dribleando dos, hacia el medio campo. Cuando él llega al medio campo, levanta la cabeza y ve a Perico León, que estaba custodiado por Marzolini, Perfumo y por otro defensa más. Pero Chumpitaz, con una precisión de cirujano, lanza la pelota. Perico León, de espaldas al arco, salta, deja dormir la pelota en el pecho y gira 180 grados. Y antes de caer al piso, patea la pelota que pasa por encima de Cejas.
pero el balón no fue impulsado con potencia, por lo tanto el balón fue dando botes hacia el arco y gracias a Dios la pelota entró. Eso produjo un júbilo enorme. En los siguientes días no se hablaba de otra cosa que del gol de Perico León. Y fue el 10 de agosto de 1969 que se jugó el siguiente partido, que fue Bolivia versus Perú en el Hernando Siles de La Paz, en donde igualmente Perico León hace un pase a Chale y Chale mete el primer gol. Lamentablemente, transcurridos el tiempo, Bolivia mete 2 goles. Entonces estábamos 2-1. Faltando 10 minutos para el final, Perico León, desde la media cancha, lanza un pase a Gallardo. Y Gallardo, con un shock impresionante, fuera del área, mete el gol. Pero este gol es anulado por el árbitro Chechelev, un árbitro húngaro nacionalizado venezolano, el cual estuvo a cargo del arbitraje. Esto produce roces en donde los jugadores peruanos se enfrentan al árbitro y salen expulsados 2 jugadores peruanos. Uno fue Mifflin y el otro me parece que fue Lafuente. Entonces en Bolivia fueron expulsados Mifflin y Lafuente. Eso hacía de que peligrara nuestra clasificación a México 70, porque nos esperaba un partido definitivo, que era frente a la Argentina, el que se jugó el 31 de agosto de 1969 en La Bombonera. Los jugadores describen a La Bombonera como un estadio que era un estadio que no tenía el campo olímpico, o sea, esa cinta que tienen los estadios en donde se practican carreras de 100 metros, de 400 metros, etcétera, y que separan al campo de juego con las tribunas. Yo hace 2 años visité la Argentina y conocí el nuevo estadio de Boca, y aún así ese estadio pareciera que cuando uno está dentro del campo, las tribunas encierran como si fuese un cuarto. Imagínense ese estadio repleto de gente y un estadio totalmente hostil a los peruanos de la época. Inclusive se ven en los videos de ese partido cuando de las tribunas tiran con mucha facilidad botellas y demás hacia el campo de fútbol. Entonces, como dije, expulsaron a Lafuente y a Mifflin. Entonces Didi planteó el partido de una manera defensiva. Por eso es que en este partido Perico León no aparece como el ariete que se presentaba en todos los partidos. Didi puso a Perico León en la contención, o sea, del medio campo para abajo. Y en reemplazo de Mifflin pusieron a un jugador hasta ese momento desconocido, porque jugaba en el Municipal y sí hacía goles, era un jugador que metía goles no vistosos, pero eran goles. Era un jugador con muchísima velocidad y era un jugador especializado en contraataques, que para la época no eran tan comunes hablar de contraataque. Pero Didi vio esa facilidad y ese jugador, y entonces en esa tarde gloriosa del 31 de agosto de 1969 participó en ese partido. Entonces, si nosotros ya vemos el partido en la actualidad, vemos un partido con
con bastante defensivo. O sea, el Perú se replegó sus filas y el único que estaba en la punta izquierda, presto a recibir una pelota para poder meterla al arco, era Cachito Ramírez. Entonces, nosotros podemos ver en ese partido que los dos goles son goles que la pelota bien impulsada, casi al vacío, es tomada por Cachito Ramírez y con una velocidad que solo él tenía para la época, llega a puertas del arco y mete los dos goles que significaron el empate que necesitaba el Perú para poder clasificarse. Como dije, ¿dónde estaba Perico León? Perico León, por su fortaleza física, por ser prácticamente líder de la selección, estaba en la contención, mandando a su defensa para poder contener a los argentinos. Y entonces, faltando escasos 5 minutos, 3 minutos, la Argentina mete su segundo gol, que significó el empate. Y entonces a partir de allí se temía lo peor. Se veía que el partido podía quedar 3-2 a favor de la Argentina, porque la Argentina atacaba incesantemente. Y el gol era cuestión de segundos que se podía producir. Entonces, Perico León hace una escena que se puede considerar hasta antideportiva, pero esa escena es lo que facilitó para que el Perú pueda clasificarse a su primer mundial, México 70. De una manera, podemos decir, antideportiva, él se rompe la truza y entonces va al árbitro y le reclama, le dice que tiene que cambiarse la truza porque la truza había quedado como si fuese una falda. Entonces, mientras que hace el ademán para que le traigan una truza, mientras que le traen la truza, en el argot deportivo se llama enfriar el partido. ¿Qué significa enfriar el partido? Cuando un equipo está con toda la adrenalina, de jugar y tú lo paralizas, es como si algo que está caliente le tiraras agua fría. Y entonces los argentinos desesperados para que se reanude el partido, porque el partido se les iba. Entonces Perico León se puso su nueva truza y demás, en algo bochornoso, porque la truza interior era también oscura y por la piel de Perico León parecía que él estaba desnudo. Muchos comentaristas de la época argentinos hablaban del descaro del delantero peruano. Perico León, desde que se convirtió en obrero en la fábrica de radiadores y baterías en Venezuela, permaneció allí hasta el año 1984, en donde él decide emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, llegando primero a California. Luego probó suerte en Houston, luego viajó a Los Ángeles para finalmente llegar a New Jersey a una fábrica textil llamada Coral Dyeing and Finishing Corporation, en donde él trabajó coincidentemente con otros exjugadores peruanos como Letrani, Hurtado, Gastulo, que aún hoy trabajan en esa fábrica textil. Yo no sé si Perico León tuvo problemas migratorios. Realmente deseo que no los haya tenido, porque es algo muy difícil poder desarrollarse en este país cuando uno no tiene la documentación completa. Pero coincidentemente también tuvo algo de suerte, porque el año 86 Ronald Reagan da la última amnistía que ha habido en este país para todos los emigrantes que
que habían quedado de ilegales o que, no siendo ilegales, quisieron quedarse en este país. A partir de 1986 no ha habido más amnistías. Hasta a la actualidad tenemos un acumulado, estiman, de 20 millones de personas que están en la sombra, o sea, son ilegales. No sé si no tengo información, no he encontrado información respecto a la parte legal de Perico León. Pero lo que sí quiero resaltar en este video es de que Perico León fue una persona que no tuvo instrucción, pero fue una gran persona, un gran ser humano, una persona que pienso de que su familia debe estar muy orgulloso de él, porque él siempre estuvo presto y dedicado íntegramente a su familia. Trabajó hasta casi los últimos días de su vida. Parece que cuando él ya se sintió cansado, pidió que le regresaran a Perú para poder morir tranquilo, rodeado de su familia, rodeado del pueblo que lo hizo grande. Perico León, nuestro gran Perico León, de la canción Himno Deportivo del Perú, Perú campeón, se jugaba los últimos minutos de su vida como obrero en una fábrica textil de los Estados Unidos de Norteamérica, cargando fardos y manejando una máquina. Sinceramente, Perico León encarna el olvido primero de su club Alianza Lima, de la Federación Peruana de Fútbol, que jamás le hicieron un homenaje. Es cierto, recuerdo una entrevista que hiciera un periodista extranjero que vio llegar a Perico León con su esposa al estadio en New Jersey, en donde jugaba Perú versus Paraguay, en donde este periodista se acerca a entrevistarlo, en donde se ve un Perico León ya con los problemas de vejez, con sordera, con el pelo totalmente cano, con una cojera visible, y en donde prácticamente su esposa Dorita tiene que literalmente traducir lo que le preguntaba el periodista, hablarle al oído a Perico León, y aún así la comunicación no fue buena. Perico León ese día compró su entrada como cualquier otro y entró a las tribunas del estadio. ¿Algún dirigente, alguien avisaría al camerino que en las tribunas se encontraba el gran Perico León? Y entonces le hicieron que dé el play de honor. Muchos de las tribunas ni siquiera sabían quién era Perico León. Y es que de Perico León, después que él salió del Perú, desde los 80, no se hablaba de él. De vez en cuando había un reportaje de algún periodista que venía a cubrir un partido internacional que jugaba el Perú por estas tierras, y se llevaba un reportaje de Perico León. En verdad, Perico León nunca tuvo un homenaje. Ahora prácticamente estamos tristes. Ahora le rendimos honores póstumos a él. Pero realmente
¿Es así como tratamos a nuestros ídolos? ¿Es ese el comportamiento de nosotros como sociedad? ¿Es esa la mezquindad que tenemos nosotros para poder homenajear a un ídolo en vida? Para darle lo que se merece, para darle la alegría, un cachito de alegría a su vida, por la inmensidad de alegría que llenó nuestros corazones, que iluminó nuestra infancia, que a muchos de nosotros nos hizo jugar al fútbol. Muchos, claro, sacaron su talento y fueron futbolistas. Yo no había nacido para eso y obviamente jugaba con mucho ímpetu, pero claro, no era mi talento. Pedro Pablo León García ha muerto y con él se fue un símbolo del fútbol peruano, pero queda y quedará en el recuerdo de todos, de toda una generación, en donde él vivirá hasta el último segundo, hasta que el último de esa generación también lo acompañe en su viaje a la eternidad. Amigos, si les gustó este video, dale like, compártelo, opina, porque tu opinión en tu canal cuenta. Y suscríbete, porque cada vez somos más